Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hay una costumbre muy bella, una costumbre hermosa que el pueblo del Paraguay tiene, y es su amor y cercanía a la Santísima Virgen, especialmente en la advocación muy amada de Caacupé. Pero no es solamente un santuario, no es solamente un lugar, es que también en las casas, en las familias y sobre todo en el corazón del Paraguay está la Virgen. Por algo hay tantos lugares del Paraguay que hablan de María, Encarnación, Concepción y sobre todo la capital misma, Asunción. María ha dejado un sello muy profundo en el pueblo paraguayo, y por eso con toda sabiduría la Renovación Carismática del Paraguay, siempre que tiene estos congresos, dedica por lo menos una reflexión para contemplar el amor de Dios en plenitud. Porque, hermanos, esto debemos entenderlo muy bien. La resistencia que nosotros le ponemos a Dios se llama pecado. El pecado es una resistencia que le ponemos a Dios. Y si vamos a decir que Dios es como un artista, por supuesto, el artista con A bien mayúscula, toda esa obra preciosa que Él quiere hacer queda hasta cierto punto impedida en nosotros por el pecado. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen queda borrosa, queda sucia, incluso deformada por el pecado. Por eso, mis hermanos, en nosotros, en cada uno de nosotros sigue estando esa imagen, pero es una imagen que ha quedado deformada, sucia, borrosa, incompleta. Precisamente lo que viene a hacer Jesucristo en nosotros es restaurar esa imagen de Dios, de manera que se cumpla lo que dice el apóstol San Pablo. Nosotros ahora llevamos en nuestro rostro descubierto la gloria de Cristo. Sabiendo que el pecado es el impedimento que echa a perder, o por lo menos hace borrosa, la imagen hermosa de Dios en nosotros, podemos darnos cuenta que cuanto más generosa, inocente, pura es una persona, mejor se refleja en esa persona la obra de Dios y el ser mismo de Dios. Esas personas que nos muestran destellos puros, luminosos de Dios, son los que nosotros llamamos los santos. Y con gran sabiduría y con gran humildad, nuestra Iglesia Católica, desde los primeros siglos, ha presentado a los santos y santas como imágenes, como destellos que a la vez muestran el poder del Evangelio y son motivo de esperanza, porque los santos son los que ya llegaron, los que cumplieron su jornada, los que nos muestran que el Evangelio sí es posible,
Esos son los santos. Ahora bien, sabemos, mirando las Sagradas Escrituras, que incluso grandes santos como Pedro o como Pablo tuvieron imperfecciones graves y tuvieron que vivir procesos de conversión. Así, por ejemplo, el apóstol Pedro negó a Cristo, lo negó 3 veces. Él tuvo una conversión, pero quedó ese hecho en su historia. Lo mismo podemos decir de Pablo. Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, yo fui blasfemo y furioso perseguidor. En cambio, hay unas pocas personas de las que no se menciona conversión alguna, aunque claramente son de Dios. Esas muy pocas personas son Juan el Bautista, José el esposo de la Virgen y sobre todo ella misma. Y de esas personas, solo hay una, que es María, de la que se dice es llena de gracia, amada hasta el extremo, colmada del favor de Dios, obra la más perfecta del Creador. Esa es la razón bíblica por la que María tiene un lugar completamente único en la fe cristiana, porque en ella vemos realizarse completamente el Evangelio de Dios. No tiene el obstáculo del pecado y en cambio está colmada de la obra, del poder, de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es actuante. Por eso dice San Pablo, la gracia no quedó infecunda en mí. Es decir, que la gracia quiere obrar ese amor misericordioso y autodonación. Dios que se entrega, esa autodonación y esa misericordia abundante de Dios no llegan a nosotros como una simple declaración extrínseca, como cuando una persona dice, mira, me fallaste, pero yo voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Dios no nos ama simplemente haciendo de cuenta que no pasó nada. Dios nos ama con amor transformante. La gracia de Dios, como el fuego, no puede estar en un corazón sin hacerlo arder en llamas de amor. Por eso, si no está el pecado y si está la plenitud de la gracia, podemos esperar encontrar en María una plenitud de la obra divina. Y esa plenitud de obra divina, al mismo tiempo, refleja la plenitud del Evangelio y se convierte en motivo gozoso para nosotros poner también nuestra esperanza en esa gracia. Porque hay que tener en cuenta este detalle, hermanos. Lo que hizo santa a María, quien hizo santa a María, fue el don del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo hace santos. Y Dios no tiene 2 Espíritus Santos, uno para Cristo y otro para nosotros, o uno para María y otro para nosotros. El mismo Espíritu Santo que obró en ella y que en ella hizo esos prodigios de santidad que ahora vamos a examinar con algún detalle. Ese mismo Espíritu Santo es el que tú y yo invocamos aquí. Cuando nosotros abrimos nuestros brazos, nuestra boca, nuestro corazón para suplicarle al Espíritu Santo que venga, estamos pidiendo para nosotros
el mismo, no parecido, no semejante, no cercano, el mismo Espíritu que le dio libertad del pecado a ella, que le dio a ella plena victoria sobre toda la astucia de Satanás, que le dio a ella esa pureza que hace que su corazón brille con un brillo completamente singular y verdaderamente celestial. Así que cuando el pueblo cristiano alaba las grandezas de María, no la está alejando, sino que en cada canto a María y en cada exaltación de su hermosura, estamos proclamando al mismo Dios que también a nosotros nos hace bellos, nos hace fuertes, nos hace santos, nos hace libres, nos hace capaces de expresar la imagen de Dios. Esto es tan cierto que en aquellos pueblos o naciones donde se ama con particular fuerza a la Santísima Virgen, la gente, cuanto más exalta a María, más cercana la siente. No la sienten lejana. Por eso es frecuente, cosa que extraña a algunos sociólogos de la religión, por eso es frecuente que la gente, el común de nuestra gente sencilla, al celebrarla, al darle sus joyas, al hacer santuarios, estatuas, vestidos adornados, que a veces uno dice, pero tanto adorno que le ponen a esa Virgen. Pero el pueblo sencillo nunca tiene reparo cuando se trata de ella, nunca tiene reparo, porque al celebrar la santidad de ella, estamos celebrando la misma santidad que viene a nosotros. Por eso es muy importante volver una y otra vez los ojos hacia María, porque es como ver el desenlace de la historia. Cada uno de nosotros puede decir, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y la respuesta siempre la encuentra en la hermosura, en la pureza, en el perfume, en la alegría de la Virgen. Ella se ha convertido por voluntad divina como en expresión del término del camino. Es así que el pueblo cristiano desde antiguo la ha saludado como estrella del mar, Stella Maris. ¿Por qué estrella del mar? Porque nosotros nos sentimos navegantes y el que ve la estrella no se pierde. Estrella del mar. El pueblo cristiano la ha saludado como Reina del Carmelo, fiesta que tenemos en pocos días, Nuestra Señora del Carmen. La Reina del Carmelo es como la cumbre de esa montaña que hemos de subir, esa vida cristiana en la que a veces el ascenso nos cuesta, pero en la cumbre ella nos espera. El pueblo cristiano ha visto que la casa de María es casa de todos. Por eso no nos extraña, no nos escandaliza que María en Lourdes, Francia, o en Guadalupe, en México, haya dicho, quiero que me hagan una casa. No le está robando la gloria a Dios. Ella quiere una casa, porque reuniendo así a sus hijos, a todos nos puede repetir las palabras que están en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Ella quiere reunir como la gallina los pollitos. Ella quiere reunir a los hijos amados que somos nosotros. ¿Para qué? ¿Para que le den gloria solamente a ella? No. Ella quiere reunirnos para repetirnos las palabras de las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Y eso es efectivamente lo que sucede en los santuarios. En los grandes santuarios, como Lourdes, como Fátima, como Guadalupe.
y también en otros santuarios proporcionalmente menores, como Caacupé, como Luján, como Chiquinquirá en Colombia. ¿Qué es lo que vemos? Gente confesándose, gente oyendo la palabra de Dios, gente comulgando, gente renovando su fe. Esa es la obra de María, abrir su casa. Esas casas de María, esos santuarios, son como expresión de su corazón, porque el verdadero santuario no se hace con ladrillos, el verdadero santuario no se hace con concreto ni con hierro, el verdadero santuario es el corazón inmaculado de ella, ese corazón que de una manera continua, constante, generosa, estuvo siempre abierto para Dios y solamente para Dios. Ese es el verdadero santuario. Entonces, las iglesias que nosotros conocemos dedicadas a la Virgen no son sino modestas expresiones visibles de algo que en realidad es invisible, que es el corazón de ella. Y el corazón inmaculado de María así recibe a todos los que con fe se acercan. Y el corazón inmaculado de María, acogiéndonos así a todos, nos enseña la ciencia bendita que ella tiene, ciencia que se expresa en los dones y carismas que el Espíritu Santo le ha dado. Termina ahí la introducción a nuestro tema y pasamos ahora a revisar las principales señales de la acción del Espíritu en María. Decíamos en la predicación de ayer, porque hay varios que pudieron venir ayer, otros no pudieron, tuvieron distintos inconvenientes, no pudieron venir, estaban por ejemplo en una lucha cuerpo a cuerpo con las cobijas y no pudieron venir, o sea, no ganaron la batalla. Hay que entender a esas personas, hay que tener misericordia por esa pobre gente que fue vencida de esa manera. Pero hay otros que sí vinieron. En la última predicación de ayer hablábamos sobre cómo la iglesia necesita hombres y mujeres de espíritu. Y decíamos cuál era el peligro de no ser hombres y mujeres de espíritu. Básicamente, cuando no somos hombres y mujeres de espíritu, la carnalidad nos gana. ¿Qué entendemos por carnalidad? Tiene que ver con el cuerpo, con el placer, con el sexo, de acuerdo, pero no es solamente eso. La carnalidad brota de ese famoso texto de la carta a los Hebreos, que hubo gente que sí lo buscó, hubo gente que no buscó el texto de la carta a los Hebreos. Pienso que los que no lo buscaron deben sentirse muy mal en este momento. Pienso yo, no sé. Hay gente sin conciencia, que no le duelen las cosas. Pero hubo gente que sí lo buscó. A ver, de los que sí buscaron el texto, ¿en qué capítulo está? Si hubo quien lo buscara. Entonces sí, poquitos. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Poquito, pero sí lo buscaron. Capítulo de la carta a los Hebreos. Ahí está. Capítulo 2, versículo ¿qué? 15. Voy a buscarlo aquí en esta Biblia para ver si es verdad lo que ustedes están diciendo. Vamos a buscar aquí en esta Biblia. Aquí hay una Biblia que hay que buscarla, no va y sea que quede grabado un dato que no es. Hebreos capítulo 2. Dice así, leo desde el versículo 14. Es un texto muy profundo de la carta a los Hebreos. Así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también el Hijo participó de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo,
y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. ¡Qué profundidad! Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y lo que comentábamos es que la carnalidad, ¿en qué consiste? La carnalidad consiste en que cuando uno no sabe, cuando uno no reconoce cuál es el propósito de Dios en la vida de uno vive perpetuamente entretenido y subyugado con las cosas que encuentra a mano, según aquella frase de San Pablo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, nos obsesionamos únicamente por el aquí y el ahora, por el presente, por la conveniencia, y entonces empezamos a privilegiar únicamente las personas que piensan como nosotros, que son como nosotros, que son de nuestro grupo, que son de nuestra edad, que son de nuestra raza. Eso se llama carnalidad. Esa es la carnalidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando no somos del Espíritu Santo, la carnalidad nos gana. ¿Y eso en qué se manifiesta? En que nos volvemos hipersensibles, todo nos duele, por cualquier cosa yo ya no vuelvo por allá. Nos volvemos celosos, nos volvemos vanidosos, nos volvemos soberbios, nos volvemos codiciosos. Todos estos son los males de una iglesia que necesita mucho mayor presencia y acción del Espíritu Santo. Ese fue el resumen de la predicación última de ayer. Pero hoy tenemos en cierto sentido la otra página, la otra cara de la moneda. Ahora vamos a ver cómo sí es una persona llena de gracia, una persona llena del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo vemos precisamente en la que es expresión purísima del Evangelio, la Santa Virgen María. Hermanos, vamos a mencionar 15 características o cualidades, 15 dones preciosos que María fue desplegando a lo largo de su vida. Porque es importante saber que cuando nosotros celebramos lo que San Alfonso María de Ligorio llamaba las glorias de María, no es simplemente un sentimentalismo, no es una proyección de nuestro deseo, no es la creación de un ideal femenino abstracto, como critican algunos enemigos de la fe, especialmente por el lado de la ideología feminista extrema. El feminismo siempre ha visto con sospecha a la Virgen, porque ellos creen que la Virgen María es simplemente la proyección abstracta de un ideal femenino puesto al servicio de los varones. ¡Falso de toda falsedad! Nosotros no celebramos en María un ideal femenino abstracto, ni mucho menos para servicio nuestro. Nosotros celebramos en María lo que la Sagrada Escritura presenta de María, porque no nos creemos autorizados para negar lo que Dios afirma con su poder en la Santa Palabra. Por eso afirmamos las glorias de María, como las llamaba San Alfonso María de Ligorio. Hay una obra de San Alfonso que se llama así. Si usted quiere crecer en una recta devoción a la Santísima Virgen María, busque los escritos de los santos. Entre ellos se destaca San Alfonso María de Ligorio con su obra Las Glorias de María, o puede mirar también a otro muy conocido, Luis María Griñón de Montfort, que tiene obras tan hermosas como El Secreto de María o La Manera de Consagración a la Santísima Virgen. Bueno, entonces vamos a la Escritura. ¿Y qué nos muestra la Escritura? Repito, nosotros no celebramos en María una feminidad abstracta. Esa celebración de la proyección abstracta de cualidades femeninas, eso es lo propio del paganismo. Entonces, por ejemplo, uno se da cuenta que los griegos tenían dioses y tenían diosas. Y los dioses y las diosas de los griegos eran proyecciones de anhelos humanos. Así, por ejemplo,
Un hombre, un varón, que muchas veces ha tenido que entrar en combate, forma en su mente el ideal del guerrero perfecto. Y el guerrero perfecto que no pierde ninguna batalla, que es absolutamente ágil, astuto, invencible, le da un nombre. Ese era el dios Marte, que los griegos llamaban Ares. Entonces los dioses griegos son así, proyecciones de anhelos humanos. Otro ejemplo, hay mujeres que son más atractivas que otras mujeres. Entonces, el intento de imaginar a una mujer que fuera absolutamente atractiva, bella, deseable, o como a veces se dice hoy, sexy. El deseo de imaginar una mujer que fuera completamente voluptuosa y sexy produjo una diosa llamada Afrodita entre los griegos, conocida como Venus entre los romanos. Entonces Afrodita es un ideal femenino creado a partir de deseos humanos. Esa es la diosa Afrodita. Otros, en cambio, pensaron en otros aspectos de la mujer prudente, la mujer sabia, porque hay también sabiduría en la mujer. Hay mujeres que tienen una inteligencia superior, especialmente para captar las situaciones y las relaciones entre las personas. Entonces los griegos idealizaron esa mujer, la mujer sabia, y entonces así nacieron diosas como Artemisa, como Palas Atenea. Esas mujeres, esas diosas, entre comillas, esas diosas son idealizaciones humanas que se proyectan. Y por eso los enemigos de la fe cristiana quieren afirmar que nosotros hacemos lo mismo con María. Es decir, que nosotros también tomamos ciertas ideas o ideales femeninos y los proyectamos, y esa es María, como si fuera una especie de prolongación o de extrapolación de deseos humanos. Respuesta: falso, falso de toda falsedad. ¿En dónde aparece el testimonio sobre quién es ella y cómo es ella? Pues aparece en la Sagrada Escritura precisamente, y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿En qué pasajes podemos apoyarnos? No son muchos, básicamente son 5 pasajes. Los principales pasajes de la teología sobre la Virgen son 5. El pasaje de la Anunciación, ese es uno. El pasaje de la visitación, que viene a continuación, cuando María va donde su pariente Isabel, ese es otro. El pasaje de, ¿cuál será el tercero? Las bodas de Caná. El cuarto, María a los pies de la cruz. Y el quinto, María orando junto con los apóstoles y otros discípulos y discípulas en la espera del Espíritu Santo. Son los 5 principales pasajes. Por supuesto que hay todavía otros más pequeños, más breves. La presentación de Jesús en el templo, el nacimiento mismo de Cristo, el momento en el que María acompaña con otros parientes a Cristo, porque todo el mundo decía que estaba loco, que se había enloquecido Jesucristo, y María va con otros parientes a ver qué es lo que ha pasado. El momento en el que María busca a Cristo y entonces Cristo dice: mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre. O sea, sí hay otros pasajes pequeñitos. Pero los 5, apréndaselos bien, por favor, como buen cristiano. Usted es cristiano, usted ama la palabra de Dios. Apréndase estos 5 pasajes para que sepa cuáles son los 5 principales pasajes de la teología sobre la Virgen. Lo que llamamos la Mariología. Llámase Mariología, la teología, la parte de la teología que trata sobre la obra de Dios en la Virgen María y su lugar en la historia de la salvación. 5 pasajes, ¿ya se los aprendió? Vamos a ver si se los aprendió. El primero, la Anunciación. El segundo, la Visitación. El tercero, las bodas de Caná. El cuarto, la cruz, María al pie de la cruz. El quinto,
Pentecostés, orando para la efusión del Espíritu en Pentecostés. Entonces yo no tengo necesidad, como los griegos, de ponerme a imaginar aquí cómo sería una mujer súper prudente, dulce, sabia, tierna. Pobres griegos, pobrecitos. A ellos les tocaba imaginar. Ellos imaginaban sus dioses. No, mis hermanos, no. Nosotros no tenemos una fe imaginada ni imaginaria. Nuestra fe brota del testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué encontramos? Eso, denle el aplauso a la palabra de Dios. Denle el aplauso fuerte. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Partimos de la Anunciación. El ángel saluda a la Virgen, Jaire, que jaritomene, Hokurius metasu. Suele traducirse por Ave gratia plena Dominus tecum en latín. La traducción al español: te saludo llena de gracia, el Señor está contigo. O alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. O alégrate muy amada, o alégrate amada y favorecida, el Señor está contigo. Ese es el saludo del ángel. Y el ángel le dice: vas a dar a luz un hijo. Y María responde: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? María estaba comprometida con José, el nombre que entre los judíos tenía ese compromiso solemne de unión se llama desposorio. El desposorio. En algunos países hay una costumbre un poco parecida. Así, por ejemplo, he sabido que en Bolivia, cuando una pareja está saliendo, van juntos a distintos lugares, se ve que se gustan, se quieren, los llaman enamorados. Pero ya cuando hay una promesa y un compromiso de matrimonio, ahí sí utilizan la palabra novio, novia. Esa costumbre tienen en Bolivia. Entonces, cuando ya hablan de novio o de novia, ya es porque hay un compromiso serio. Eso nos da una idea, un poquito, de lo que significaban los desposorios en el tiempo de Jesucristo, siglo I de nuestra era. Pero los desposorios eran algo todavía más serio. Eran algo tan serio que si alguno de los dos, y en particular la mujer, cometía una infidelidad, es decir, tenía intimidad con otro hombre, eso clasificaba como adulterio. O sea que era una palabra solemne. Realmente la manera como pensaban los judíos es que la unión entre el hombre y la mujer queda sellada por el compromiso de la palabra, incluso antes de que tengan unión de cuerpos. Ya está sellada por la palabra. Es parte de la fe que el hebreo tiene en la palabra. La palabra es la que sella la unión. Ya hay unión, así no se hayan unido los cuerpos. Sellada la unión, después de un tiempo empezaban a convivir. Bueno, entonces María está en esa condición de desposada. El ángel le dice: vas a ser mamá. Y María responde: ¿cómo va a ser esto, puesto que yo no conozco varón? ¿Qué podemos deducir de estas palabras? No se fíen ustedes de mí, fiémonos todos del gran San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la iglesia. ¿Qué nos enseña San Agustín en este pasaje de la Anunciación? Con recto y profundo análisis, San Agustín dice: puesto que María responde, ¿cómo va a hacer esto, puesto que no conozco varón? Quiere decir que tenía que haber algo en el corazón de ella, tenía que haber un propósito en el corazón de ella que entraba en colisión con la palabra que le dice el ángel. Porque si es una mujer que está pensando simplemente en unirse a su esposo, es decir, a José, si es una mujer que está pensando en unirse a su esposo en la unión natural que tienen todos los matrimonios, esa pregunta sobraba. Claro, si una mujer dice:
me voy a casar el mes entrante, utilizando ya el lenguaje que usamos ahora. Si una mujer, una amiga me dice, padre, te cuento una alegría, paí, te cuento una alegría, me caso el mes entrante. Y yo le digo, ¿vas a ser mamá? Ella no me responde, ¿y eso cómo va a ser? No, ella me responde, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero. Dios quiera que sí. Porque eso está dentro de lo natural de una mujer que se va a unir del modo natural al que será su esposo. Entonces San Agustín argumenta de esta manera. ¿De dónde viene la pregunta de María? Esa pregunta de María de cómo va a ser eso. Yo no conozco varón. Esa pregunta no alude simplemente al hecho de que no ha conocido varón hasta ese momento. Esa pregunta solo puede significar, mi propósito es otro. He tenido un propósito diferente. Y por eso, que yo sepa, es San Agustín el primero que afirma que la Virgen Santísima debía tener en ese momento un propósito ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿propósito de qué? Ah, sí saben, ¿no? Sí saben. Lo que pasa es que les da así un poquito de pena decir. San Agustín dice lo que acaba de decir aquí la señora. María debía tener un propósito de virginidad. Porque si María no tuviera propósito de virginidad, si ella no tuviera ese acuerdo o ese propósito con su, en ese momento, desposado, y luego iba a vivir con él, con José, si María no hubiera tenido ese propósito, la pregunta de María era tonta, era superflua. ¿Qué más espera una mujer que se casa que qué? Pues tener hijos. Y el ángel le dice, ¿vas a tener un hijo? Pues sí, voy a tener un hijo. Es lo normal. Pero María pregunta, ¿cómo será esto? O sea, María se da cuenta de que hay una colisión entre la palabra que hoy le dice el ángel y la inspiración y la vida que ella ha llevado hasta ese momento. Y eso es lo que yo quiero destacar. La vida que ella ha llevado, el propósito que tiene. Entonces, la primera de las 15 palabras es la palabra consagrada. María, guiada, movida, inspirada, iluminada por el Espíritu Santo, ha desarrollado en su corazón algo que es absolutamente inaudito dentro de la cultura judía. Algunos se extrañan de este lenguaje de San Agustín, que yo estoy tratando de repetir ahora. Algunos se extrañan y dicen, pero eso era inaudito. En el pueblo judío, ¿a quién se le iba a ocurrir un voto de virginidad? No digas eso porque Dios es experto en romper planes humanos. Dios es experto en superar barreras humanas. Dios es experto en producir lo que no existe, como dice la carta a los Hebreos. Él es el que llama a lo que no es para que sea. Entonces el Dios que llama a lo que no es para que sea, el Dios de la eterna novedad, el Dios que despierta una y otra vez en su pueblo un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, porque esto es nuevo, porque esto nunca lo habíamos visto. Ese Dios no debe extrañarnos que de un modo singular, místico, profundo, le haya hablado al corazón de esta santa niña, de esta santa jovencita, para inspirarle algo. Y ese algo es: eres completamente mía en tu cuerpo y en tu alma. Porque eso es lo que significa en el fondo un voto de virginidad. El voto de virginidad no es, en primer lugar, una negación, rechazo, repudio hacia los hombres o hacia las mujeres, según el caso. El voto de virginidad no es repudio de la mujer hacia el hombre. El voto de virginidad es una sensación, una certeza, una alegría de ser completamente de Dios, según la expresión del libro del Cantar de los Cantares, como huerto sellado, abierto solo para el amado. Eso es lo que significa el voto de virginidad. Y aunque María es completamente única en la historia de la salvación, ustedes y yo conocemos hombres y sobre todo mujeres consagradas que han vivido esta experiencia y no son la Virgen María, pero han tenido esta experiencia, la experiencia de sentir que todo su ser está reservado para Dios, y eso significa su cuerpo en la plena integridad. Y eso es lo que significa voto de virginidad. ¿Cómo no recordar aquí a dos visionarias
grandes santas. Yo ya estoy canonizando a una de ellas que no la han canonizado todavía. ¿Cuáles son esas visionarias? Una santa, esa sí está canonizada, Santa Bernardita Subirú, la que vio a la Virgen en Lourdes. Bernardita Subirú, humilde campesina del sureste de Francia, se siente tan atraída, tan fascinada por el misterio de Dios, que Bernardita no concibe su vida de otra manera sino entregándose solamente a Él. Jamás tuvo novio, ni pareja, ni cosa parecida a Bernardita Subirú, porque ella sintió desde las experiencias místicas de sus 13, 14 años, cuando tuvo las visiones, ella sintió: yo soy completamente de Dios, mi cuerpo, todo mi ser es de Dios. Si eso pudo haberle sucedido a Bernardita Subirú, ¿se lo vamos a negar a la Madre del Hijo de Dios? Otro caso parecido encontramos en esta mujer a la que yo ya estoy canonizando prácticamente, que es Lucía, la vidente de Fátima. Lucía tiene estas experiencias impresionantes, también era una adolescente o preadolescente cuando tuvo aquellas experiencias, y esta mujer, esta Lucía, queda tan fascinada que a ella no se le ocurre otra cosa sino ser completamente de Dios. Entonces el primer fruto, el fruto precioso primero, algo así como la primicia de esta cosecha de santidad que es el corazón inmaculado de María, está en esa palabra consagrada. María tiene la certeza de que ella, en todo su ser, todos sus pensamientos, todos sus afectos y por lo tanto todo su cuerpo, ella es de Dios. Y ella ha encontrado en José una persona que es capaz de entender esto. Yo sé que también hay personas que dicen: ay, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir, sí, qué tal ese matrimonio? Sí, claro, castidad toda la vida, ¿a quién se le ocurre? Es que no conoces el amor de Dios, es que no conoces el poder de Dios. Por supuesto que el que no conoce de estos amores, tampoco conoce de estos poderes. El que no conoce un amor a esta escala, tampoco conoce un poder a esta escala. La misma actitud burlesca que tú tomas, o que algunas personas toman con respecto a José y María, especialmente en el grupo de los protestantes, esa misma actitud burlesca la podrías tomar con respecto, por ejemplo, a los mártires. Claro, entre los mártires recordamos en el siglo III a uno que fue quemado vivo, fue asado vivo. Ese santo se llamaba Lorenzo, San Lorenzo. Y a Lorenzo le propusieron que renunciara a la fe para no someterlo a esa espantosa tortura. ¿Y qué tendría que decir uno si adopta la actitud burlesca de los que se ríen de José y María? Uno tendría que decir: ah, sí, claro, sobre todo que alguien se va a dejar quemar vivo únicamente por seguir confesando a Cristo. Pues sí, hay gente que se deja quemar viva. Hay gente que se deja quemar viva. Y hay gente que se deja cortar el cuello, como el padre Jamel, cuyo proceso de beatificación ya está abierto. El padre francés que el año pasado fue degollado por un extremista islámico. Ya se está abriendo el proceso de beatificación de él. O sea que sí hay gente que hace eso. Entonces no hables de lo que Dios puede o no puede si no conoces lo que Dios ama y cuánto ama. Donde hay amor de Dios en el volumen que estamos hablando, todas estas y otras maravillas suceden. Y por eso lo primero que hay que afirmar, la primera gran obra del Espíritu en María Santísima se llama consagrada. Nosotros podemos experimentar eso mismo, pues en particular nosotros los religiosos y las religiosas y los sacerdotes hemos de vivirlo, ciertamente hemos de vivirlo. Más allá de las limitaciones que tengamos, cada uno de nosotros está llamado a vivir ese mismo tipo de pureza, hombres y mujeres, estamos llamados a vivirlo. Pero esto vale también para el pueblo cristiano en general, claro. ¿De qué manera? Tener tú la certeza de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso no vale únicamente para el cura o para la monja, eso vale para ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo de tu hijito es templo del Espíritu Santo. El cuerpo de tu hija es templo del Espíritu Santo. Y así como tú no tolerarías que se hiciera una misa satánica en un templo católico y te harías matar para impedirlo, así también hemos de buscar con todas nuestras fuerzas
que todo pecado mortal esté lejos de nosotros y lejos de aquellos que están a nuestro cargo. Piensen los papás, por ejemplo, en sus hijos o en sus hijas. El papá que entrega a sus hijos al vicio, el papá que entrega a sus hijas para que sean manoseadas, ese papá con ese mismo corazón debería entonces permitir que se hiciera cualquier porquería satánica en un templo católico. Que más grave es lo que sucede en el cuerpo de un cristiano que lo que sucede en una construcción de ladrillo. Efectivamente, las construcciones de ladrillo, no importa cuán bellas sean, no perdurarán para siempre. En cambio, nosotros somos llamados a vivir para siempre. Por eso decimos en el credo: creo en la resurrección de la carne. Por eso decimos: creo en la resurrección de la carne. Es importante, mis hermanos, que partamos de esa base. María nos invita a tomar en serio la realidad de nuestro cuerpo, a valorarlo y a entender que es templo. Bueno, y entonces los casados, es que en el casado hay el sacramento bendito del matrimonio. Y como ya explicábamos en otra de las predicaciones de esta serie, el casado no solo no ofende a Dios en la unión santa con su esposa o con su esposo, no solo no lo ofende, sino que está celebrando el amor que los une. De modo que esos actos no solamente no son pecados, sino que incluyen mérito, incluyen bendición para ellos. Así que la gran palabra primera que tenemos que mencionar es la palabra ¿qué? María es consagrada. Segunda palabra que tenemos que mencionar: María es oyente. María acoge la palabra, oyente. Esto lo destaca también el evangelista Lucas capítulo 2 cuando dice: ella guardaba en su corazón, ella meditaba en su corazón. Oyente no significa simplemente que tenía orejas y tímpano. Oyente significa que tiene espacio en su corazón para recibir la palabra de Dios. Eso es, y eso es lo que da el Espíritu. Jesús dijo esta frase extraña en el Evangelio según San Juan: nadie viene a mí si el Padre no lo acerca. Y uno se pregunta: ¿y cómo es que el Padre nos acerca hacia el Hijo? Respuesta: el Padre nos acerca hacia el Hijo a través de la acción bendita del Espíritu, que nos susurra en nuestro interior: escucha. Escucha lo que están diciendo. Pon cuidado a lo que están diciendo, que es para ti. Pon cuidado, pon cuidado. Ese es el Espíritu. El Espíritu que susurra en nuestro interior. Entonces María, la verdadera oyente de la palabra, es María, la dócil al Espíritu Santo, que está abierta para el mensaje de salvación. Tercero, María es prudente. En las letanías lauretanas se saluda a María como Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen prudentísima. ¿Y en qué se manifiesta la prudencia de María en el pasaje de la Anunciación? En primer lugar, en esa pregunta que ella hace: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Es decir, María está abierta al plan de Dios, pero ella no obra como un objeto, ella no obra como una cosa, ella obra como una persona que entra voluntariamente, entra con el sí de su voluntad al plan de Dios. Mi buena amiga de Siena, que se llama Santa Catalina tiene una oración bellísima, una oración a la Virgen María, una meditación sobre este pasaje de la Anunciación. Y entonces la manera como Santa Catalina, doctora de la Iglesia, describe las cosas es con estas palabras: Dios toca a la puerta del corazón de María y espera a que ella abra. Se parece mucho a Apocalipsis capítulo 3,
Mira que estoy a la puerta y llamo. Ese es Dios. Dios nos llama, Dios nos invita, Dios no quiere imponerse por la fuerza, triturando la voluntad que Él mismo nos dio cuando nos creó. Dios no quiere triturar la voluntad que Él mismo dio. Dios llama a la voluntad. Y María, como verdadera consciente del tesoro que es su propio corazón inmaculado, María obra con prudencia. ¿Esto qué contiene? ¿Para dónde va esta invitación? ¿Esto a dónde va? ¿Qué es esto? Por eso pregunta. La pregunta de ella no es la pregunta del incrédulo, es la pregunta del creyente. Compárese, en cambio, en el mismo capítulo 1 de San Lucas, compárese lo que sucede en el caso de Zacarías, el papá de San Juan Bautista. Estas son las palabras que dice Zacarías cuando el ángel le dice que va a ser el papá, después de años de esterilidad y que ya están viejos Isabel y Zacarías. El ángel Gabriel le dice a Zacarías: vas a ser papá. ¿Y qué es lo que dice Zacarías? ¿Y yo cómo voy a estar seguro de eso? Fíjate que Zacarías se centra en sí mismo. María no. María hace la pregunta exactamente en el borde entre la prudencia y la confianza. ¿Esto cómo va a ser? Ella no niega, quiere entender, porque no es una cosa, no es una máquina, es una persona. Ella quiere entrar con toda su inteligencia, con toda su voluntad, con todo su ser. Bendita sea la Virgen. Así es como ella quiere entrar en el plan de Dios. Entonces es prudente. María es disponible. Disponible, ¿qué quiere decir? Que una vez que comprende que este es el querer de Dios, está dispuesta a renunciar a su propio plan, a lo que ella imaginaba de sí misma. Ella está abierta al querer de Dios y por eso dice: he aquí la esclava o la sierva del Señor. Aquí está la esclava del Señor. Es disponible. Lo propio del pecado es que yo me centro en mí mismo. Lo propio de la soberbia es que yo solamente soy autoridad para mí mismo. Eso es lo propio de la soberbia. El soberbio solo se hace caso a sí mismo. La frase que lleva como eslogan el demonio es: no serviré. Ese es el lema, ese es el escudo diabólico: non serviam, no serviré. Ese es el demonio. En cambio, el escudo de María es: aquí está la sierva, aquí está la servidora. Es disponible. Es creyente. Por eso Isabel, cuando saluda a María y la felicita, ¿qué le dice? Dichosa tú, porque has creído. Es creyente, ejerce la fe. Como verdadera hija de Abraham, nuestro padre en la fe, también este don teologal brilla de manera preciosa en la Santísima Virgen María. Brilla en ella, es creyente. Qué hermosa la fe de María. Fe que ya aparece en la Anunciación, fe que tendrá su máxima manifestación. ¿En dónde? En la cruz. Porque seguir creyendo que ese hijo es el Hijo de Dios, y seguir creyendo que la reconciliación del mundo depende de ese sacrificio, y seguir creyendo lo que dice San Pablo, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo. Ahí, cuando tú eres la mamá y le están haciendo eso a tu hijo, seguir creyendo, eso se llama fe. Esa es la fe de María. Mire las palabras que llevamos, yo las traje aquí escritas: consagrada, oyente, prudente, disponible, creyente. Y vamos para la número 6. La número 6. Número 6, no me cambie la numeración porque vamos a tener un problema serio. Se la vuelvo a repetir y que no vuelva a suceder esto. Consagrada, oyente, prudente, disponible, creyente. En la aritmética vieja a mí eso me da 5. 5. Ahora vamos para la número 6.
6. Humilde. La humildad es fundamental. La humildad de la Santísima Virgen. Humildad que la lleva a ser disponible. Humildad que la lleva a servir. Humildad que la lleva a aceptar. Humildad que la lleva a desaparecer, a ser discreta, a dejarle siempre el protagonismo a Dios. Humilde. Acuérdate lo que sucede en las bodas de Caná. Ella no se amarró bien la falda y dijo, bueno, ahora se hace aquí como yo digo. No. Dio un paso a un lado y dijo, hagan lo que Él les diga. Humilde. Número 7. María es servidora. Servidora. Lo encontramos particularmente en el pasaje de la visitación. Habiendo recibido el don mayor que criatura alguna podría imaginar, a saber, ser constituida madre del Hijo del Eterno Padre, habiendo recibido ese don, María sale ¿a qué? A servir, a servir. ¿Por qué va a servir a Isabel? Porque Isabel es de avanzada edad. Una mujer en su gestación usualmente necesita ayuda. María sabe que Isabel es una mujer y sobre todo que es una mujer mayor. ¿Y a qué va María? A servir, servidora. A eso es a lo que va María ya, a servir. Aquí, ¿qué se necesita? Entonces podemos imaginar a María ayudando a preparar los alimentos, ayudando a lavar la ropa, preparando las cosas para el nacimiento de Juan. Esa es María. Y ella misma está embarazada de Jesús, pero está al servicio de otros. Esto es muy bello. Por eso me gusta decir que María, habiendo sido evangelizada, pasa a ser evangelizadora. Evangelizada por el ángel, evangelizadora en casa de Zacarías. Esa es la número 7. María es orante. Isabel la felicita, bienaventurada la que ha creído, de donde a mí que venga la madre de mi Señor, las palabras que te ha dicho el Señor se cumplirán, te llamarán, tú eres la bendita entre todas las mujeres. Para mí ese es el elogio más grande que se le puede dar a una mujer en esta tierra, porque al llamarla bendita entre todas las mujeres, está refiriéndose no solamente a las mujeres de ese lugar, de ese siglo, de ese tiempo, de esa cultura, sino a las mujeres de todos los tiempos. Cuando hay una reina de belleza, el reinado le dura 1 año. María es la bendita de todos los años. Pero ¿qué hace María con el elogio, el más grande que puede oír un corazón femenino? ¿Qué hace María con el elogio? De inmediato lo remite a Dios. Ella es María la orante. Magnificat anima mea Dominum, dice en latín. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esa es María. María la orante. A mí me llama la atención también en ese pasaje que hemos hablado antes de la humildad de la Virgen. Y fíjate que la humildad no consiste en negar lo que Dios le ha dado a uno. Isabel le dice que ella es bendita entre las mujeres. Es lo que decimos en el rosario: bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso es bíblico. Isabel le dice bendita entre las mujeres. ¿Y qué dice María en su oración? Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. O sea que la humildad no consiste en negar los dones que Dios me ha dado. La humildad consiste en reconocerlos, agradecerlos y ponerlos al servicio de Dios y de su pueblo. No en negar los dones que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado a usted un don
de servicio, un don de palabra, un don de administración, un don de milagros. Si Dios le ha dado un don a usted, es deber suyo reconocerlo, agradecerlo y ponerlo al servicio de Dios y de los hermanos. Que cada uno se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios, nos dice el apóstol San Pedro. O sea que la humildad consiste en eso. Pasamos al número 9. Me encanta que ya no hay más discusiones sobre los números. María no solamente ora en alabanza como una carismática. Proclama mi alma la grandeza del Señor. No solo alaba, también intercede. ¿Dónde se nota particularmente la intercesión de María? En Caná. Ella ve un problema. A esta gente se le acabó el vino. Intercede. ¿Sabes qué significa el verbo interceder? Viene del latín. Interceder está en la raíz inter. Interceder es meterse en la mitad. Meterse en la mitad entre un problema y la solución. Eso es interceder. Y María es la intercesora. Para ella hay una canción que dice eso. María, tú, intercesora. Entonces María es la intercesora. María se mete entre el problema y la solución. Qué bonito eso. María no permanece pasiva frente a un problema. María no permanece pasiva frente al dolor de su pueblo. Como buena hermana, amiga, maestra y madre sobre todo, María no se queda pasiva frente al dolor de sus hijos. Por eso, en la evangelización, singularmente en la evangelización de América Latina, por todas partes María ha salido al encuentro de nuestros pueblos humildes, sobre todo de nuestros campesinos, de nuestros indígenas. María ha salido al encuentro, ayudando para que sea bien recibida la fe en Jesucristo. ¿Y quiénes son los que inmediatamente le captan el mensaje y la reciben? Los pobres, los humildes. ¿Quiénes son los que veremos con mayor abundancia? De todas las clases sociales llegan, pero ¿quiénes son los que vemos con mayor abundancia en los grandes santuarios? Vayamos unos cuantos kilómetros a Caacupé, a quienes encontramos, a los más sencillos. Ella cuidando de sus niños, ella sigue siendo la intercesora. Número 10. María es discreta. María da un paso a un lado. ¿Cuál es la última vez que se habla de la Virgen en la Biblia? En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que ella estaba orando antes de Pentecostés. Y después de que llega la plenitud de la fuerza en Pentecostés, y después de que ya Pedro, Juan y los demás apóstoles están predicando, después de que ya se ve que son capaces de aguantar persecución, azotes, amenazas y cárcel, después de que ya tienen como esa robustez, María desciende en oscuridad, es decir, se hace a un lado, no busca protagonismo, no reclama nada. Por la Biblia no sabemos por la Biblia qué pasó con ella. Hasta allá llega su discreción. No busca protagonismo alguno, esto es muy importante. Eso es propio del que está lleno del Espíritu. Hace lo que tiene que hacer y luego sabe desaparecer. ¿Te acuerdas la explicación que dábamos ayer? Como cuando nos falta Espíritu Santo siempre estamos así como que, bueno, atención, aquí estoy yo, no se les olvide que yo existo, atención todos, yo existo. El que está tratando de afirmarse de esa manera no conoce que el valor mío no me lo da el aplauso de la gente, ni el reconocimiento de la gente, ni el dinero de la gente. El valor mío me lo da, ya me lo dio la sangre de Jesucristo. Ahí es donde está mi valor. Ese es el valor mío. Y por eso, quien conoce cuánto vale ante Dios, no tiene que estarse exhibiendo. Número 11. María es la que se ofrece, la oferente. Como hermosamente dice San Bernardo. San Bernardo llega a decir esta frase, San Bernardo de Claraval. Dice que María fue mártir. ¿Mártir? ¿Por qué dice mártir? Y San Bernardo dice: nada le podía suceder a la carne de Cristo que no traspasara el corazón de María.
Qué impresionante ese santo. Se la repito, deben ser 9, 10 personas que siguen escribiendo. Gracias a Dios, que no se les acabe la tinta. Entonces miren, dice San Bernardo de Claraval, atención: nada podía sucederle al cuerpo de Cristo en la cruz que no atravesara el corazón de María al pie de la cruz. Y por eso San Bernardo dice que en realidad María fue mártir, mártir en su corazón, mártir en su alma, verdadera mártir. Entonces, así como Cristo en la cruz se ofrecía con su cuerpo, así al pie de la cruz María ofrecía su corazón estrujado, traspasado por la espada de dolor que le había anunciado Simeón. María mártir. Así hablaba San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia. ¡Qué hermosura! Entonces, este es el fundamento teológico de una hermosa expresión que se ha aplicado a María. Por eso la llamamos corredentora. Eso está en el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium, se escribe Gentium, Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Ahí leemos: se han aplicado a María, se han dicho de María títulos como medianera, corredentora, y de inmediato explica el texto del concilio. Palabras que deben entenderse no como reemplazo o complemento a la perfecta obra de Cristo Redentor, sino como brotando de la misma redención del Señor. Es decir, que María es corredentora, no en el sentido de que fuera imperfecto el sacrificio de Cristo, no en el sentido de que le faltara algo al sacrificio de Cristo, no en el sentido de que Cristo solo no fuera capaz de redimirnos, sino más bien en el sentido de que aquellos que están unidos con Cristo participan de la misma ofrenda de amor de Cristo. ¿Tiene base bíblica eso? Por supuesto. Colosenses capítulo 1, ¿qué dice el apóstol San Pablo? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Entendiéndose que si él dice falta la pasión de Cristo, no es porque sea imperfecto el sacrificio de Cristo, sino porque Cristo ha querido completar su amor amando en nuestros corazones. Entonces eso es lo que se llama ser oferente, eso es lo que se llama ofrecer. Cuando usted, por ejemplo, tiene una enfermedad, tiene un dolor, está padeciendo viudez, está padeciendo persecución, está padeciendo que usted tiene problemas que pueden ser graves o pueden ser leves. Por ejemplo, usted es feo, en fin, usted tiene problemas. Esa situación que usted tiene y usted sufre. ¿Por qué? Porque cada vez que se ve al espejo, sufre. Entonces, el sufrimiento que usted tiene, óigame bien, el sufrimiento que usted tiene, usted lo puede volver estéril, sufrimiento perdido, sufrimiento estéril. Por ejemplo, decir, feo nací, feo moriré. Y ahí quedó el sufrimiento. O usted puede decir, uno, el dolor del rechazo que produce lo feo que soy, uno ese dolor al dolor de Cristo. Un amigo mío dicen que era tan feo que tuvo un accidente y quedó mejor. En todo caso, hablando en serio, pongámonos serios. Hablando en serio, uno puede ¿qué? Ofrecer. En vez de quedarse en la amargura o en preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de estar preguntando eso, usted puede decir, no sé por qué me pasa esto. O sea, ¿por qué habiendo tanta gente bonita, mire cómo salí yo? Usted no tiene que decir eso. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? Lo que usted tiene que decir es, yo no sé por qué,
Pero lo que sé es que con lo que soy, con lo que tengo y con mi historia, me uno con amor a Cristo. Con la enfermedad, con la dificultad, con la persecución, con la soledad. Yo me uno ¿a quién? Me uno a Jesucristo. Número 12, María dócil. María es dócil. ¿En qué se muestra la docilidad en la cruz? Ay, que Jesús le dice, esto sí le parte el alma a uno. ¿Qué le dice Jesús en la cruz? Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Imagínense lo que es decirle a una mamá eso. Imagínense lo que es decirle eso. Y nos dice el evangelista, y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. O sea, María aceptó. María aceptó. No sé si es el mismo San Bernardo o es Proclo de Constantinopla o algún otro de esos grandes predicadores de la antigüedad que hace una meditación sobre este hecho, esa frase de Jesús, y dice: qué cambio el que le proponen a una mujer, qué cambio el que le proponen a una mamá, que entregue al hijo y reciba al esclavo. Claro, porque esclavos del pecado somos todos. Que entregue al hijo y que reciba al esclavo, que deje partir al hijo y reciba al discípulo, al apóstol. Y María es dócil, es decir, María se da cuenta que hay un misterio de amor, un misterio que le duele, un misterio que indudablemente le cuesta. Pero óigame esto, María creció en santidad cada día de su vida. Y no se puede crecer en santidad sin la docilidad, porque acuérdate que así como las manos de Dios modelaron el barro de la tierra, cada día Dios va modelando el barro de mi vida. Entonces un día de rebeldía es un día de deformidad. Solamente se puede ser respuesta al amor de Dios acogiendo sus manos benditas que nos modelan todos los días. Esa era la número 12. Vamos al número 13. María, hermana orante, una más en el cenáculo, una más que implora el don del Espíritu. No reclama un micrófono para decir, bueno, atención todos, en mi calidad de mamá de Jesús, voy a orar. Allá cállese la señora que voy a orar yo, que soy la mamá de Jesús. No, una más. Hermana, ¿cuál es el padre de la iglesia que llama a María hermana? San Atanasio. San Atanasio de Alejandría llama a María hermana nuestra. Hermana que ha recorrido nuestro camino de incertidumbres, hermana que ha ido delante de nosotros aceptando el claroscuro de la fe, hermana que nos alienta en el camino con su propia oración y con su propio ejemplo. Verdadera hermana, porque Cristo, dice San Pablo, es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Número qué? 14. Qué bonito cuando la gente acepta una numeración. Número 14. Ya lo hemos dicho varias veces, esto se está como repitiendo. María discreta. Es que ya lo hemos dicho con otras palabras. No, de hecho la número 10 era discreta. Aquí hay un error. María hermana, dijimos. María hermana. Y ahora oye lo que vamos a decir. Oye lo que vamos a decir en esta palabra número 14. Esta María, esta bendita María, es la María asunta. Asunta. ¿Qué quiere decir asunta? Asunción, el nombre de esta hermosa ciudad. Asunción viene del verbo asumir. Y a María asunta es María la que ha sido asumida, la que ha entregado todo a Dios. Todo a Dios. Fíjate la relación que hay entre la primera palabra que fue consagrada y la penúltima palabra que es asunta. María es la toda de Dios. Entrega sus dolores, entrega sus alegrías, entrega su ser, entrega su cuerpo. María asunta, ¿qué quiere decir?
Quiere decir que su cuerpo no está en esta tierra. María participa ya, nos enseña el Papa San Juan Pablo II, participa ya de la gloria de la resurrección. María Asunta, obra del Espíritu. Y por supuesto la palabra número 15 es María Santa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hace santos, el Espíritu Santo santifica. Entonces, repito las 15 palabras. Otras personas pueden hacer una lista más completa tal vez. 15. Consagrada, oyente, prudente, disponible, creyente, humilde, servidora, orante, intercesora, discreta, oferente, dócil, hermana, asunta y santa. Esa es la obra del Espíritu Santo. En ella, verdadero testimonio del poder del Evangelio y verdadero testimonio también para que nosotros nos animemos a vivir nuestra vida cristiana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.